Bien, mis hermanos, hay muchas personas que se hacen preguntas y lo mejor que podemos hacer es buscar, escudriñar para responder. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ¿qué pasó con los que murieron antes de la resurrección o la obra de la cruz de Jesucristo? ¿A dónde iban? ¿A dónde están hoy? ¿Qué pasa con los que mueren hoy? Si yo hoy muero y soy un cristiano, un hijo de Dios que creo y voy de la mano con Cristo, ¿a qué lugar voy? Todo ese tipo de cosas, hermanos, donde hay a veces falsas interpretaciones de la palabra, a veces hay errores doctrinales, en fin, tratamos con el Espíritu Santo hoy de darte claridad. Hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Antes y después de Jesucristo. Y esta es una frase, mis hermanos, que hasta un ateo la tiene que decir alguna vez, porque la historia de este mundo se partió en dos y tendrá alguna vez alguien que decir antes de Cristo o después de Cristo. El Señor, hermanos, dividió la historia en dos. Pero hoy vamos a utilizar esta tremenda frase, lo que era antes y lo que es después, hablando precisamente de qué pasó con aquellos que murieron, dónde están, qué les ocurrió en ese momento, qué fue lo que cambió, hermanos, en el cielo, qué pasó con la obra redentora gloriosa de la crucifixión, pero la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y está comprometido siempre que vamos a estudiar esto un nombre como el de Lázaro. Lázaro es un nombre propio, masculino, de origen hebreo, que realmente se pronuncia Eleazar y significa el ayudado por Dios. El ayudado por Dios. Qué hermoso. Lucas 16, del 19 al 31, es la porción de la palabra que nos ocupa para entender precisamente este tema. Hace referencia a el rico y Lázaro, o sea, al ayudado por Dios. Había un hombre, dice el versículo 19, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿De qué nos habla la Biblia, hermano? De personas que tienen solo lujo, fiestas, que hacen grandes comidas, grandes inversiones en los deleites, en los placeres. Recordemos que este tipo de situación la tenían, por ejemplo, los hijos de Job. Ellos hacían fiesta espléndida, banquetes todos los días. Eso es algo tremendo que habla, hermanos, de cómo se desgasta la vida de los seres humanos y nunca se busca a Dios. Que la confianza absoluta está en lo que yo tenga hoy, lo que pueda ganar, lo que pueda degustar, lo que pueda yo, hermanos, con esplendidez gozar y no saber ni de las personas ni entender que hay un Dios en los cielos. Pues este hombre rico hacía eso todos los días, banquetes, grandes fiestas, vestidos. En esa época la púrpura y el lino eran supremamente costosos. Grandes fiestas hacía este hombre. Había también, paralelamente, un mendigo llamado Lázaro. Un hombre, mis hermanos, que es ayudado por Dios, como dice precisamente la transcripción de su nombre. Y hoy vamos a ver por qué un hombre que sufría como un mendigo no es por ironía, que se decía que era ayudado por Dios, es porque así era. Vamos a ver esa historia. Él vivía echado, dice la Biblia, a la puerta de aquel rico, y estaba lleno de llagas. También Job nos habla de que un día, hermanos, se quedó sin dinero, sin hijos, sin posesiones, y lo único que tenía era llagas en todo su cuerpo. Mira que la Biblia todo eso, hermano, compagina. Finalmente, en el mundo, Lázaro era un hombre atormentado, humillado, menospreciado. Entonces podemos decir, pero ¿por qué era entonces ayudado por Dios? Bien, una persona que en este mundo, hermano, sufre
tiene tristezas y pruebas permanentes, pues eso es temporal, dice la palabra. Vemos hoy paralelamente otro que goza espléndidamente todos los días. Ni siquiera es una reunión o una fiestecita de vez en cuando, o una buena comida, un fin de semana. No, este hombre gozaba todos los días de los placeres más grandes que el mundo pudiera ofrecer, pero el otro, contrariamente, sufría de hambre, desnudez, enfermedad, tristeza y humillación. Este hombre, dice el verso 21, ansiaba saciarse, necesitaba comer, y él solo podía aspirar a las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico. Y aún los perros, mira, venían y le lamían las llagas. Los perros siempre están, hermanos, al lado de una persona que les brinde cariño, no importa si es rico o es pobre. En este caso, los perros estaban con Lázaro, en su pobreza. Antes trataban de ayudarlo de la forma que más podían. Es un escenario que para muchos puede ser supremamente gris, horrendo, pero muy actual. Hoy vemos cosas así. Los extremos siempre han estado en el mundo. Las personas que están saciadas y de sobra, y otras que no tienen acceso ni siquiera a las migajas. La condición de Lázaro era de extrema humildad. No podía caer más bajo, en enfermedad y sin posesiones, ni siquiera comida. Aconteció, dice el versículo 22, que murió el mendigo, muere Lázaro, el ayudado por Dios. ¿Y a dónde se fue? Se fue, hermanos, a un lugar que se llama el seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles y murió también paralelamente el rico. Y este también fue sepultado. Escuche esto, hermano. Esto que estamos oyendo no es un cuento, no es una historia inventada, no es ni siquiera una parábola, ni se está hablando alegóricamente, ni se utilizan para describir esta historia ninguna figura que no ocurrió. Esto es una narración de parte de nuestro Señor Jesucristo, es una enseñanza, es doctrina de Él. No es inventado, no es por allá que alguien se lo imaginó y que lo pusieron ahí para como rellenar un libro, para nada. Hoy vamos a ver cosas tremendamente reales que van a ocurrir, están ocurriendo y que si alguno no sabía, hoy lo va a entender. Paralelamente se mueren entonces dos personas opuestas en su vida en este mundo, uno muy pobre, uno muy rico, uno que sufría, otro que era feliz todo el tiempo. Y se mueren ambos, pero uno, dice la Biblia, que se va para el seno de Abraham, que es el pobre, y el rico. Vamos a ver para dónde se fue el rico. En el Hades, dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos el hombre rico, se despertó estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, miremos entonces el escenario. Estaban en lugares diferentes. Uno es el seno de Abraham, otro es, hermano, el Hades. El Hades es el infierno. Ahora vamos a entender todo para que comprendamos cómo se diseñó todo esto. La enseñanza la hace el Señor Jesucristo. Primero el Señor nos habla de lo difícil que es salvarse siendo muy rico. Mateo 19, 23 y 24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir el Señor? No quiere decir que alguien que tenga dinero todos vayan al infierno. No, pero va a ser muy difícil, dice el Señor Jesucristo, que entren al reino. ¿Por qué? Porque amará siempre a uno de los dos, o a Dios o al dinero. Va a ser muy difícil para la persona
realmente buscar de Dios y lo tiene todo. El Señor hace aquí sí una comparación. Esta sí es una comparación, no es una narrativa. Él compara y dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. La aguja era una puerta muy pequeñita. Esta semana predicamos de la puerta estrecha. Es algo así, donde una persona que, hermano, normal, puede pasar, porque Jesús diseñó la puerta para que todo el mundo pase. Pero si un camello va a pasar, tiene cosas que le sobran, que no lo van a dejar pasar. Recordemos que los camellos pues tienen jorobas, entonces el Señor puso este ejemplo para entender que el que tenga de sobra cosas no va a poder entrar por esa puerta que es estrecha. Muy bien, a la muerte, que es la separación del cuerpo y del alma, en la Biblia muchas veces se le dice dormir. Dormir. Pero específicamente no se trata de que esté tomando una siesta, es interpretativo. Dormir en la Biblia significa el lugar de descanso, va a haber un lugar de paz, de bendición, pero sobre todo de fe. Escuchemos esto. Ya hemos enseñado que la muerte para el mundo es el final, pero para nosotros es el principio. Marcos 12:27 nos dice, Dios no es Dios de muertos, hermanos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, dice el Señor, mucho erráis. ¿Qué es lo que pasa? Si la gente piensa que se muere y ahí acaba todo, no tiene esperanza. Estuvimos hablando también esta semana acerca de la esperanza. La esperanza es un ancla. El que tiene esperanza lo tiene todo. El que no tiene esperanza muchas veces se suicida. Pero nosotros tenemos esperanza. Estamos hablando de esa esperanza. A la pregunta, pastor, ¿a dónde voy yo si me muero en este momento? Si tú eres una persona de Dios, has creído en Jesucristo, te vas directo al Señor. Ya no te vas como Lázaro, que estaba antes de los tiempos del Señor. Lázaro no pudo ser salvo por Jesucristo porque Jesús no había llegado, ni había hecho su obra, ni había muerto en la cruz, ni había resucitado. Él se fue para un sitio llamado el seno de Abraham. Tú, si mueres hoy, te vas directo con el Señor Jesucristo. Porque Dios no es un Dios de muertos. Claro, en este mundo alguien se puede morir. Físicamente se fue su alma y su cuerpo se queda en este lugar. A eso aquí se le llama muerte. En la Biblia dice, estás dormido. No has muerto, porque muerto es un final. Nosotros no morimos, porque nuestro Dios no es un Dios de los muertos. Si tú tienes fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra redentora, jamás morirás, porque la promesa del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, entonces dormir hace referencia a creer en un próximo despertar. Mira, el que se duerme lo hace con la certeza que se va a levantar. Cuando tú te vas a acostar, tienes la certeza que vas a despertar. Nunca esperas quedarte ahí para siempre. Pero el alma no se duerme. Hay una mala interpretación. El cuerpo duerme sí, porque está ahí, inclusive se descompone. Pero el alma es indestructible, va al Señor, hermanos, y se queda con Él para siempre. Y su espíritu, obviamente. Muy bien. Vamos a ver entonces que el rico está consciente. Él ve, habla, piensa. Luego, el alma no es que se duerma y se quede ahí hasta que lo despierte alguien, no. Está consciente y está en un lugar terrible, un lugar de tormento. Hermano, el Hades es el infierno. ¿A dónde va entonces mi alma hoy? Directo a nuestro Redentor y Salvador. Por eso la importancia que Dios nos ha dicho, vigila, vigila, vigila. Está pendiente de aquellos que no han querido creer en el Evangelio, porque la única solución, la única respuesta, la única salvación es acerca de conocer a Jesucristo. Bien, ¿a dónde va el alma de los malos? El Hades. Entonces vamos a explicar, para que no nos vayamos a enredar. Antes de Jesucristo, antes de su obra redentora, los que morían en el Señor, los que morían creyendo en Dios, iban a un lugar que se llamaba el Seol o Sheol en hebreo.
El Sheol vamos a hacer de cuenta que es como un espacio grande y está dividido en dos. Uno lo ocupa el seno de Abraham y otro lo ocupa, hermano, el Hades. El Hades es el infierno a donde va el malvado. Y el seno de Abraham era el lugar llamado el paraíso. Acuérdate del momento en que el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, murió con él al lado un hombre criminal, un hombre ladrón, un hombre fuera de la ley. Pero él creyó en Jesucristo en el último momento. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo lo mismo, hoy mismo. ¿Por qué hoy mismo? Porque el Señor muere, resucita y los muertos en Cristo no duermen, sino que se van con Él. Ahí estamos viendo ya, anticipando un poquito lo que es después, hermanos de Jesucristo. Bien, entonces tengamos claro, hay un lugar a donde van todos los muertos, que es el Seol o Sheol, y está dividido en dos. El seno de Abraham, donde van la gente que murió creyendo en Dios y en la redención de Jesucristo, y la gente que no creyó y son los malvados van al Hades. Así pasaba antes de la obra, hermanos de fe, en el Señor Jesucristo, quien es el que salva. Mira que el Dios de los cielos siempre dio provisión para aquellos que creían y sin haber venido Jesús a morir por ellos. Había un lugar especial. Muy bien, Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué se le llama seno de Abraham a ese sitio donde va o donde iban las personas que morían creyendo en Dios? Porque Abraham, hermano, es sinónimo de fe. Sinónimo de fe. La escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, en esa época, creer en Dios de verdad, como Abraham, que es el símbolo de la fe, significaba la salvación. No podía ser salvo por Jesucristo porque no había hecho él su obra. Entonces, el seno de Abraham significa que allí llega todo aquel que se cubre con la fe. Por eso, mis hermanos, Lázaro es un hombre que creía en Dios y por eso es ayudado por Dios. Ahora vemos que el sufrimiento de este justo allá en la tierra tenía un porqué para ir a un lugar muy especial y no al Hades. Muy bien, el lugar de cobijo, hermano, la cobertura de la fe de Abraham era el lugar, hermano, de la bendición, el paraíso. Sigamos al versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira qué terrible lo que le está pasando al hombre rico allí en el Hades. Y lo más terrible, hermanos, y hemos aprendido algo de Dios, es que no es por crueldad, pero las personas deben entender de qué fue lo que se perdieron. El rico podía ver, podía mirar, no se podía pasar al seno de Abraham, pero podía ver allí a Lázaro y podía ver a Abraham. Es más, hablaba con él. Y él veía su situación y veía la situación de Lázaro. Y vamos a ver qué pasa, porque el alma no ha muerto, este hombre no está dormido, no está, hermano, quemado ni chamuscado, no se muere, sigue ahí sufriendo. Y mira qué tremendo, en el Hades es el rico el que pide las migajas. Él no pidió un vaso de agua, ni pidió un cántaro para guardarla. Él pidió una gota de agua. Eso es una migaja, lo que pedía hermano Lázaro en vida allí en las puertas de la casa del rico. Las migajas que le sobraran de todos los banquetes que él hacía y que no recibía, porque éste se las negaba. En el mundo entonces Lázaro era el que pedía las migajas. Aquí en el Hades es el rico el que pide algo de agua. Eso nos dice, hermanos, que en el seno de Abraham había agua, porque el rico decía, dígale que al menos moje el dedo.
Eso nos dice que la provisión, hermano, la bendición, la alegría, siempre serán cubiertas por Dios para aquel que se porta bien. En el Hades se conserva la soberbia. Mira esto, este hombre no es que por estar allí cambió, el alma sigue siendo igual. Él dice, envía a Lázaro. ¿Por qué debía Lázaro servirle a él en el infierno? Mira el orgullo, la soberbia y el ego de este hombre que aún en el infierno, atormentado por la llama, le daba como órdenes a Abraham que mandara a Lázaro, o sea, ni siquiera tenía en cuenta a Lázaro. Él nunca creyó que Lázaro podía estar mejor que él se merecía lo mejor y Lázaro lo peor. Y eso para Dios no es así. En el Hades se sigue despreciando a los demás. Hermanos, el alma es uno. Tu alma es lo que tú eres. Acuérdate que son los pensamientos, los sentimientos, mi forma de ser, lo que, etcétera, etcétera. Soy yo, el alma soy yo. Y qué terrible que en el infierno atormentado y todavía siga siendo exactamente igual. El alma queda intacta entonces en donde esté. Lo realmente curioso es que no vemos hablando a Lázaro. Está al lado de Abraham, pero su silencio habla de su humildad y su sencillez. Para él lo importante era estar allí. Para el rico hermano, estando en el lugar más terrible, era un tormento grande y seguía hablando y seguía despreciando. Mira lo que le dijo Abraham. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora a este se le consuela aquí y tú eres atormentado. Qué terrible. El rico recibió bienes en la vida. Ese fue su premio. El Señor Jesucristo habla de la oración, de aquellas personas que les gusta pararse en las esquinas de las calles, dice la palabra, y gritar la oración para que todo el mundo lo oiga. Dice el Señor que ese fue su premio, que todo el mundo lo oyó. La riqueza es lo mismo en el mundo, hermanos. Tu premio, tu gran premio, si entre más rico, más premiado, es tener riquezas. Pero eso no significa que en el cielo la vas a pasar igual. Ya el Señor advirtió que no es imposible, porque para Dios no hay cosas imposibles, pero un rico será como un camello pasando por el ojo de una aguja. Hermanos, Lázaro recibió solo males. Por eso, ahora sí entendemos por qué es un ayudado por Dios. Mira, Lázaro vivirá eternamente una bendición y el rico vivirá por siempre una maldición. Entonces nosotros no vemos con los ojos de la fe, sino con los ojos de este mundo. Con los ojos de este mundo la riqueza es lo que manda, con los ojos de Dios y los nuestros creyendo en Él, la bendición está para el que muere en Cristo. Escucha esto, el premio final, Lázaro es consolado y el rico es atormentado. El verso 26 nos dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, dice Abraham al rico, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán acá. Pues yo realmente no entiendo, pero respeto la escritura, obviamente, hermanos, nadie se quería pasar del seno de Abraham al infierno, pero la palabra del Señor nos lo dice también para que entendamos que era imposible pasarse de un lado al otro. Las divisiones del Seol o Sheol son estrictas. Ahí está el Seol, a donde van todos los que mueren, o los que iban, porque ya no, los que morían, para un lugar o para otro, la bendición o la maldición. Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Hermanos, el alma sigue pensando en el lugar donde se halle. Mire, ya empezó después de ese tormento a pensar en los suyos, en su papá y en sus hermanos. Mira, después de preocuparse por sí mismo, se preocupa por los demás. Ser vigilante en el infierno ya no sirve de nada. Arrepentirse en el infierno ya no sirve de nada. Qué terrible tener que ir allí
para darse cuenta de la verdad, cuando la verdad se encuentra en este mundo y es nuestra gran oportunidad para ir, hermanos, con Dios. Dice el verso 28, porque tengo 5 hermanos, mira, fuera de eso tenía 5 hermanos, para que les testifique. Allí en el Seol, allí en el Hades, él entiende que el testimonio vale mucho, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya aquí empieza a cambiar un poco, ya no piensa tanto en él, ya piensa que es inevitable, que él va a sufrir toda la vida en un desastre de lugar, en un sitio de tormento, pero él dice al menos que alguien les explique a mi papá y a mis hermanos, que alguien vaya y les hable. Es terrible, hermanos, arrepentirse en el Hades, porque hay conciencia, el alma no duerme. Dormir significa creer, tener fe en que vamos a despertar. Recuerda, todo el que se va a dormir piensa en despertarse, no en quedarse allí para siempre. Pero este hombre no lo entendió, no quiso saber nada sino de los deleites, el dinero, el trabajo, la plata, las posesiones, el reconocimiento, todo lo que la gente hoy, hermano, no quiere sino vivir. Nadie quiere saber de Dios. Los que queremos saber de Dios, seguimos insistiendo en que otros, hermano, conozcan del Evangelio. Entonces Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas es la Biblia, hermano. Lo que dice Abraham es pues que lean la Biblia. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira lo orgulloso que sigue siendo este hombre. Le está hablando a Abraham y le dice la solución, pero él dice, no, así no, es como yo digo. Que alguien vaya, por favor, y que les hable. A su manera, con el orgullo y la soberbia, no le hizo caso ni siquiera a Abraham. Mas Abraham le dijo entonces, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no leen la Biblia y no la creen, tampoco se persuadirán porque alguno se levantara de los muertos. Hermanos, hay alguien que se levantó de entre los muertos, Jesucristo el Hijo de Dios, pero si no le creen a la Biblia, no le van a creer al Señor tampoco. ¿Qué pasa entonces hoy? Ya vimos, hermanos, para resumir, ¿qué pasaba antes de la obra de Jesús? Aquel que era bueno, el que creía en Dios, un hombre humilde y sencillo, como el tipo de Lázaro, que no hizo sino sufrir. Por eso es que, hermanos, las personas que sufren se pegan tanto a Dios. No tienen realmente en este mundo nada por qué luchar. Son personas que tienen su corazón dispuesto para Dios. En esa época el que moría no lo salvaba a Cristo porque Cristo no había hecho su obra. Se salvaba por la misma fe de Abraham. Por eso iba al seno de Abraham, al Seol. Y las personas malas que siempre han existido, pues iban al Hades, que es el infierno, un lugar de tormento. Mira que la Biblia dice que esta llama. Hay gente que dice que el infierno no existe. La palabra de Dios, en lo que estamos hoy oyendo, ahí vemos es un infierno. Es una realidad, hermano. ¿Qué pasa entonces hoy? Ya entendimos lo que pasa y al sitio que iba. En Mateo 27, 50 al 53 nos dice, vamos a ver la realidad de hoy. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estamos viendo la muerte del Señor, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, mira. Simultáneamente muere el Señor y mira todo lo que pasa. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya estamos viendo en la época del Señor. Ya no es antes sino ahora. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, al tercer día, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo milagros, prodigios, cosas extraordinarias, porque se empezó a cumplir la escritura. El Señor dijo, ya todo está hecho. Ya se hizo todo lo que vine a hacer. El Señor entonces va como el gran hermano campeón de todo, porque el Señor se ganó todas las batallas. Esta es la batalla más grande. Y va y recoge entonces, hermano, las bendiciones que son aquellos que creyeron en Él. Bien, los que
resucitaron, obviamente estaban en dónde, pues ya por la Biblia nos lo ha explicado, estaban en el seno de Abraham, pero los sacó de ahí Jesucristo. Después de la resurrección, entonces, ¿qué pasó con el Seol? Con los que estaban allí. ¿Qué pasó con el Hades? ¿Qué pasó con el seno de Abraham? Mira, las personas que estaban en el seno de Abraham se fueron con Jesucristo. Todo eso quedó vacío. Luego el seno de Abraham ya no opera. El Hades sigue operando y es más grande porque ocupó todo el espacio. Mira, hablando de los malos, Isaías 5, versículo 14 nos dice: por eso ensanchó su interior el Seol. Mira, el espacio que había en el Seol quedó para el Hades, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, de los malos, y su multitud y su fausto, o sea, todo lo del orgullo y la esplendidez, y el que en él se regocijaba. ¿De quién habla Isaías? De los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Lo mismo que hacía hermano el rico. Banquetes, cosas espléndidas, el gozo, el deleite. Y el versículo 12 dice: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, música en exceso, y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. No quieren saber sino de fiesta y comida, todos los excesos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mis hermanos, siempre Dios tuvo provisión para los hombres que le seguían y creían en él. Hombres como Abraham, que son símbolo de fe, el padre de la fe. Por eso hubo un lugar allí en el Sheol, hermanos, que era para todos los que morían creyendo por la fe en Dios y en su próximo Redentor. Y también ha habido siempre un lugar que hoy es más grande, sigue siendo el mismo y van allí los mismos. Jesucristo, hermano, se llevó a todos aquellos que estaban en este lugar y que creían en el Señor. Hoy, si tú y yo morimos, nos vamos directo a la presencia del Señor, de nuestro Creador. No existe otro lugar. Es la Biblia. Yo te lo estoy leyendo. Cree en el Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón y tu alma. Y ya sabes para dónde vas en caso de que mueras. Recuerda, la muerte no es el fin, es el principio. Que Dios te bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, estaremos de nuevo el próximo domingo en otro mensaje dominical. Que Dios te guarde.